Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a seguir con la sucesión hereditaria y vamos a comenzar hablando acerca del albacea. ¿Está bien? Entonces, el albacea es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su última voluntad. El albacea también es conocido como alguacil, albaceo o ejecutor testamentario, ¿verdad? Para poder ser albacea, debe tener las facultades que le haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes, y además deben tener las siguientes: deben disponer y pagar los funerales, hacer gestiones para la seguridad de los bienes, hacer inventario, pagar deudas y legados y la administración de los bienes. Eso está establecido en el artículo 1050 del Código Civil. Hay dos tipos de albaceas, el cual es el albacea voluntario, que es la persona que el testador encarga el cumplimiento de su voluntad, y el albacea judicial, el cual es la persona nombrada como albacea por el juez. Eso está establecido en el artículo 1041 y 1042 del Código Civil, respectivamente. El albacea judicial se nombrará únicamente en los casos de renuncia, en remoción o falta del que estuviese nombrado en el testamento, o cuando así lo pidiesen los herederos instituidos. Está establecido en 1043 del Código Civil. En caso no quedase instituido un albacea, el cumplimiento de la voluntad del testador recaerá en los herederos. Sin embargo, es importante decir de que ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea. Eh, lo cual nos lleva a una pregunta de que si se puede transmitir el cargo de albacea. Entonces, la respuesta es no. El cargo del albacea es personal y este no puede transmitirse y no puede sustituirse por quien lo ejerce. El albacea debe haber cumplido por lo menos 18 años de edad. Debe poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio de funciones judiciales o de la Procuraduría General de la Nación. Eso está establecido en el 1046. El albaceazgo es de un año, al menos de que hubiese prórroga. Si hubiese prórroga, esto será por un año. Y si no se hubiese podido cumplir la voluntad del testador, el juez va a poder prorrogar una prórroga por el tiempo que sea necesario. Eh, por lo cual nos debemos a preguntar si puede haber alguna prórroga en el plazo del paseazgo. Entonces, como mencionábamos, ¿verdad? Si el testador quisiera ampliar el plazo legal, debe ser señalado expresamente el de la prórroga. Si no se hubiese señalado, se entenderá el prorrogado del plazo por un año. Y si no se hubiese cumplido con la voluntad del testador, se puede conceder otra por el tiempo que fuese necesario. Hay diferentes maneras de que termine el plazo del cargo del albacea, las cuales son por muerte, por imposibilidad, por renuncia o remoción, y por el vencimiento, perdón, del término señalado por el testador, por la ley o los interesados. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos lo del albacea. Vamos a hablar un poco acerca del testamento. Sí, ¿qué es el testamento? El testamento es un acto el cual es personal y de carácter revocable, por lo cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Eso está establecido en el 935. Eh, el, el testamento eh, hológrafo es el hecho a puño y letra por el testador. Sin embargo, este no es válido en Guatemala. Ahora vamos a ver cuáles son las características del testamento. El testamento es personalísimo, es decir, que
que no se puede dar poder para poder testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Es revocable. Se puede quedar en efecto en cualquier momento por voluntad del testador. Es un acto unilateral, dado a que no hay dos partes en el testamento, solo existe una parte cuya voluntad es la única que se va a manifestar. Es dispositivo, dado que se dispone de los bienes, es de última voluntad, dado que sus efectos se producen tras la muerte del testador, y es solemne, dado que este debe enterarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Eh, una pregunta que pueden hacer es que si está permitido el contrato de sucesión recíproca, y no, este queda prohibido. eh, a cualquier contrato en sucesión recíproca entre cónyuges o cualquier otra persona, y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato. Hay un límite a la libertad de testar. Únicamente habrá límite para la libertad de testar. El derecho de algunas personas que tienen a ser alimentadas, pues el heredero debe darle al menor, el incapaz, los alimentos. Ahora, ¿qué tipo de hijos? ¿Cuáles son las clases de hijos que aparecen en los testamentos? Pueden ser el hijo póstumo, el hijo nacido después del testamento, el hijo preterido y el hijo desheredado expresamente. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno. El hijo póstumo es quien nace luego de la muerte del testador. El hijo nacido después del testamento es el que nace después de que el testador haya realizado su testamento. El hijo preterido, también llamado olvidado o no querido, es quien, a pesar de haber nacido antes del testamento y fue conocido por el testador, no lo incluye o no lo menciona, por lo que la ley lo reputa por desheredado, desheredado. Y el hijo desheredado expresamente es al cual el testador menciona en sus disposiciones testamentarias para expresar clara y expresamente que no dispone de ninguno de sus bienes para él. Ahora, ¿qué pasa con el hijo póstumo o el hijo nacido después del hecho el testamento? Eh, estos dado a que tanto el hijo póstumo que nace después de la muerte del testador y el hijo el cual nace luego que se ha otorgado el testamento, eh, en estos, siempre y cuando no se haya desheredado expresamente, tendrán derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que le correspondería si toda la herencia se hubiese repartido en partes iguales, ¿verdad? Es bien importante mencionar este tipo de hijos, ¿verdad? Porque eh, lo más probable es de que al haber fallecido y se hubiese otorgado un testamento previamente, es muy difícil que sea desheredado, ¿verdad? Y el nacido, luego de haberse otorgado el testamento, en sí también, ¿verdad? Pero sí se puede dar eso si se desea expresamente. De lo contrario, eh, van a, van a tener derecho a una parte de la herencia equivalente a la proporción que les hubiese tocado. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ¿A qué tendrán derecho el hijo póstumo y el nacido después de hecho el testamento? Si no fuesen desheredados expresamente, si los herederos testamentarios no son hijos del testador, es decir, cualquier otra persona. Recordemos de que podemos disponer de nuestros bienes en,
en el testamento de la manera que deseemos. Si los herederos no son hijos del testador, tendrán derecho al 50% de la herencia. Eso está establecido en el artículo 941 del Código Civil. Y el preterido, ¿verdad? ¿A qué derecho tendría, verdad? El preterido, algo importante es de que ya había nacido al momento de otorgarse el testamento. Entonces, dada que no fue puesto, el hijo preterido se reputa como desheredado. Ahora, ¿por qué disposiciones se rigen las donaciones por causa de muerte? Y esas se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos y los legados. Por lo cual nos lleva a la pregunta, ¿qué es una donación por causa de muerte? Y esta es la transmisión gratuita de una cosa, un derecho o un servicio a título particular a favor de una persona, cuyo dominio y posesión se transmite en el momento de la muerte del testador. Y hay algunas diferencias entre la donación de vivos y donación por causa de muerte. Por ejemplo, la donación entre vivos es contractual y la donación por causa de muerte es un negocio jurídico unilateral, el cual no tiene calidad de contrato. La donación entre vivos es irrevocable, excepto, perdón, en que haya casos de ingratitud. Y la donación por causa de muerte es revocable. Ahora, ¿quiénes tienen incapacidad para testar? No pueden testar el que se halla bajo interdicción. Recordemos de que ese es un acto personalísimo, por lo cual no se puede testar por medio de mandato. Así que quien se halla bajo interdicción no puede realizarlo. El sordo mudo, que hubiese perdido el uso de la palabra cuando no pueden darse a entender por escrito. Y quien sin estar bajo estado de interdicción no osase de las facultades intelectuales y volitivas por cualquier momento al momento de testar. Ahora, ¿cómo es que se dividen los testamentos? Eh, las, los testamentos se dividen en comunes y especiales. Los comunes son el testamento común abierto y el testamento común cerrado. Y los especiales son el testamento militar, testamento marítimo, testamento para el lugar incomunicado, testamento del preso. Esos son los que estarían establecidos. ¿Y cuáles son los requisitos para poder otorgar un testamento común abierto? Eh, Está bien, entonces los generales son los que se establecen en el artículo 29 del Código de Notariado y los especiales deben contener hora y sitio, la nacionalidad del testador, tiene tener la presencia de dos testigos instrumentales, fe de capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí mismo su voluntad, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que elija y se averigüe eh, al fin de cada cláusula si el contenido de esta fue de una expresión fiel a su voluntad. Ahora, ¿qué pasa si el testador no habla español? Si no hablase español, se necesita dos intérpretes, los cuales son elegidos por el mismo. Entonces también se necesita que el testador, testigos e intérpretes, así como el notario, firmen el testamento en un mismo acto. Y si el testador no sabe o no puede firmar, deberá firmar un testigo más, el cual debe reunir las cualidades de los testigos instrumentales.
Está bien, entonces ahora vamos a hablar acerca del testamento del ciego. ¿Qué pasa si una persona ciega y quiere otorgar su testamento? Entonces, primero debe intervenir un testigo más es decir, que serían tres testigos. eh, Debe ser leído dos veces en voz alta. La primera vez debe ser por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegidos por el testador. Se debe hacer una mención especial de esa circunstancia y debe expresamente indicarse de que es testamento del ciego. Eso está establecido en el artículo 957 del Código Civil. Ahora, ¿qué es el testamento del sordo? Si el sordo quisiese otorgar un testamento abierto, debe leerlo con voz inteligible en presencia del notario y los testigos y por lo que será constar. Ahora vamos a ver cuál es el testamento común cerrado. Eh, el testamento común cerrado es el testamento por medio del cual el testador debe hacer con puño y letra el testamento, el cual se debe poner en una cubierta cerrada. eh, es el objeto de eso es de que no se pueda extraer sin romperse dicha cubierta. Eh, Está bien, y en presencia del notario, testigos e intérpretes debe manifestar el testador que el pliego contiene su testamento. ¿Está bien? Entonces, el notario debe sobre la cubierta del testamento el acta de su otorgamiento y se debe hacer la transcripción del acta en el protocolo a cargo del notario y será firmado por todos los que interviniesen en el acto. Entonces, la conservación del testamento como cerrado lo puede conservar en su poder, ya sea el testador, puede que éste lo encomiende a una persona de su confianza o podrá depositarlo en poder del notario. Eso está establecido en el artículo 963 del Código Civil. ¿Está bien? Y cómo es de que se debe presentar el testamento común cerrado a la hora del fallecimiento del testador. Quien tuviese a poder el cargo del testamento es común cerrado, debe presentar al juez competente luego de que se sepa el fallecimiento del testador, a más tardar 10 días, bajo la pena de responder a daños y perjuicios. Y al momento de que se abra el testamento cerrado, este debe protocolizarse. Y luego de esto ya puede comenzar el trámite para poder realizar el proceso sucesorio testamentario. Y vamos a terminar hablando acerca de los testamentos especiales, los cuales son el testamento militar, testamento marítimo, testamento en lugar incomunicado, el testamento del preso y el testamento en el extranjero. El ¿Cómo procede el testamento militar? Este lo otorgan los militares en campaña y demás individuos empleados en el ejército ante el oficial cuyo mando se encuentre en presencia de los testigos. Está establecido en el 965 del Código Civil. Ahora, ¿cómo procede el testamento marítimo? Entonces, este lo otorgará el capitán o quien haga sus veces por medio de estos dos testigos que sepan leer y escribir y que vean y atiendan al testador. Si es un buque de guerra, se otorgará ante el contador o quien haga sus veces, ante dos testigos que sepan leer y escribir. Y el comandante de la nave dará su visto bueno. ¿Verdad? Es muy importante establecer, ¿verdad? Que todos los testamentos especiales deben deben tener las mismas formalidades que un testamento. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Y por eso de que son un poco raros de ver, diría casi que imposibles de ver, ¿verdad? Porque
deben de tener todas las formalidades y si llegase a ocurrir el evento donde falleciese la vida, como por ejemplo una persona que vaya, que esté en un buque mercante, un buque de guerra, eh, alguien que esté militares en campaña, en realidad es bastante difícil llevar todos los formalismos que necesita un testamento para alguien que no tiene conocimiento de este, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca del testamento de un lugar incomunicado. Entonces, quien estuviese en un lugar incomunicado por motivo de epidemia podrá testar ante el juez local en presencia de los testigos. El testamento del preso es el testador que estuviese preso va a poder otorgar su testamento. Este lo estaría realizando ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigo de los demás presos. El testamento en el extranjero, eh, los guantemaltecos que sean en el extranjero pueden testar y ese testamento va a estar sujeto a las normas establecidas por la ley del país donde se escuche, se encuentren, perdón. Entonces, vamos a ver, luego de pasar la circunstancia, ¿cuánto tiempo será válido los testamentos especiales? Y según lo establecido en el artículo 973 del Código Civil, solamente son válidos si el testador muere durante la situación que da origen al testamento especial o eh, dentro de los 90 días posteriores a la cesación de esta. Eso está establecido en el artículo 973 del Código Civil. Entonces recuerdan de que hablamos previamente de que el testamento es revocable. Y vamos a ver en cuáles son los requisitos para la revocación. Esto no se puede revocar el testamento, ya sea eh, en todo y en parte, sino con las solemnidades que fuesen necesarias para testar. Pero en sí que es una revocación de la sucesión testamentaria. Es un acto unilateral por el que el testador deja sin efecto el testamento anterior. ¿Y cuáles son las clases de revocación? Esta puede ser expresa, es una manifestación explícita del testador, donde deja sin efecto una disposición testamentaria anterior. Se puede poner una cláusula expresamente que deja sin efecto. Tácita, que es cuando todo el testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Y presunta, en el caso de que el testador enajena todo o parte de una cosa, deja en el testamento. Eso está establecido en el artículo 985 del Código Civil, ¿verdad? Y vamos a ver cuándo es nulo el testamento común abierto. Este es nulo cuando se otorgue sin las solemnidades esenciales que establezca la ley. Y cuando es nulo el testamento común cerrado, es, es nulo, ¿verdad? Sin la observancia de solemnidades esenciales que establece la ley. Y cuando aparece ese rota la plica que lo contiene, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Aparte de las formalidades, aparte de las solemnidades que debe tener, el testamento común cerrado debe estar en plica. No se puede abrir hasta que se comience el proceso. Eh, Sin embargo, si se solicita una nulidad, ¿por qué vía se plantearía? Este sería por medio del juicio ordinario de unidad absoluta. El plazo para plantear una nulidad es imprescriptible. La anulabilidad del testamento se puede dar ya sea con violencia, dolo o fraude.
Y la anulabilidad se estaría planteando por un juicio ordinario de nulidad relativa. Ahora, recordamos, ¿verdad?, de que el testamento es revocable, ¿verdad? Si se otorga un testamento, se revoca el testamento anterior automáticamente. Sin embargo, ¿qué sucede si el testamento posterior haya sido declarado ya sea nulo o falso? Si fuese nulo o falso, subsistirá, perdón, el testamento anterior. Y vamos a hablar acerca de la partición de la herencia. Primero, ¿verdad?, vamos a establecer de que ningún coheredero puede obligársele a permanecer proindiviso en los bienes hereditarios, ni siquiera por la orden expresa del testador. La parte de la herencia se puede dividir como mejor se parezca sin necesidad de intervención judicial. Y si no se llegase a un acuerdo, se procederá judicialmente. Y los efectos de la partición. Esto confiere a los coherederos a la propiedad exclusiva de los bienes que le han sido adjudicados. Eso está en el artículo 1108 del Código Civil. Está bien, entonces con esto. Bueno, perdón. También necesitamos hablar eh, la, acerca de la sucesión intestada. Esta da lugar cuando no hay testamento, o cuando el testador ha dejado de disponer alguno o algunos de sus bienes. Entonces, ¿en qué orden es la sucesión intestada? Primero son los hijos y el cónyuge que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. El cónyuge superstite, cuyo derecho de gananciales sea menor a la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. A falta de ascendencia, es decir, si no hay ningún tipo de descendencia, van a suceder los ascendientes más próximos y el cónyuge por partes iguales. Y cuando únicamente hubiese una de esas partes, se estaría llevando toda la herencia. Está bien. Y a falta de llamados a suceder, van a suceder los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Está bien, entonces con eso estaríamos terminando el libro tercero. En la próxima clase perdón, el próximo video estaremos comenzando con el libro cuarto, que es el registro de la propiedad. Muchas gracias y que tengan feliz día.